Regresamos a Análisis Radial de la mañana de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro programa al presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Berríos Martínez. Licenciado, buenos días. Bienvenido a PAB. Buenos días a ustedes. Un placer en compartir con ustedes en el día de hoy. Para nosotros, como siempre, un placer tener la oportunidad de conversar. Primero que todo, como es de rigor, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su salud, licenciado? Muy bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Trabajando duro siempre, enseñando ahí en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y trabajando todos los días en el resto del tiempo con el partido. Bueno, vamos entonces a hablar acerca de uno de los primeros asuntos que queremos y tenemos mucho interés en escucharle. Tiene que ver con la gestión internacional que se ha estado haciendo en favor de la descolonización e independencia de Puerto Rico. A mí me gustaría de entrada que nos explique realmente cuáles son, comparado con los años que usted ha estado vinculado a la lucha a nivel internacional por la independencia de Puerto Rico, ¿cuáles son los pasos importantes que se han logrado en gestiones como la Cumbre de las Américas, como la Cumbre de la CELAC, en favor de la descolonización y la independencia de Puerto Rico? Bueno, a mí me parece que es evidente para todo un analista objetivo de la situación interamericana y de las relaciones con Estados Unidos y Puerto Rico, que lo acontecido tanto en San José, Costa Rica, a principios de este año 2015, como lo acontecido en la Cumbre de Panamá, constituye un cambio significativo y cualitativo. Obviamente es consecuencia de un largo proceso de búsqueda de apoyo de la América Latina para la causa de la descolonización e independencia de Puerto Rico, pero cristaliza en este momento debido a una serie de factores bastante sencillos, no sencillos, pero fáciles de señalar. El mayor de ellos es esta toma de conciencia de la América Latina, que ya se viene perfilando hace tiempo, de su propia valía, de su propia independencia. Ya no estamos ante una América Latina sumisa, ante una América Latina que recibían sus gobiernos o la mayoría de sus gobiernos órdenes e instrucciones de la embajada americana. Es un nuevo mundo. La relación América Latina y el Caribe y los Estados Unidos se proyecta de una perspectiva muy distinta a la que diría yo era la perspectiva general en todo el siglo XX. Durante el siglo XX, Estados Unidos consideraba a la América Latina como su patio trasero. Y muchos de los presidentes de la América Latina se comportaban como súbditos de los Estados Unidos en vez de como presidentes de naciones independientes. Esa realidad se debe a una serie de factores que no vamos a analizar en el día de hoy, pero esa realidad del siglo XX cambió ya radicalmente. Estamos en el siglo XXI, en el 2015, y esa creciente independencia y valor propio de la América Latina se demostró en San José, Costa Rica, y se demostró en Panamá respecto a varios asuntos. Primero, el asunto de Cuba. Segundo, el asunto o los conflictos relacionados a Venezuela. Y tercero, el asunto de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Es inconcebible que los Estados Unidos busque una nueva relación respecto a la América Latina, primero si no bregaba con el asunto de Cuba, si no enfrentaba y resolvía el asunto de Cuba. Segundo, si no enfrenta la realidad de Venezuela. Y tercero, si no enfrenta la realidad de Puerto Rico. Porque la América Latina para la política exterior de los Estados Unidos es un todo, y para los latinoamericanos su política exterior vis-a-vis Estados Unidos es un todo también. Ese es el contexto en que se da la Cumbre de Panamá y en que se da la Cumbre de la CELAC. Quizás le debemos explicar un poquito a los radioescuchas qué es esto de la CELAC y qué es esto de la Cumbre de Panamá. La CELAC pues reúne a todos los países, los jefes de Estado de la América Latina y el Caribe, 33. Es decir, todo el continente americano, menos Canadá y Estados Unidos. Son 33 países. La Cumbre de las Américas reúne
a todos los países, es decir, a los miembros de la CELAC, más los Estados Unidos y Canadá. Y en estas cumbres se toman determinaciones públicas y se toman determinaciones privadas también. Yo no sé qué es más importante, si lo que se esboza públicamente y los discursos que son importantes, o lo que se habla y se determina y se planifica privadamente, porque estos asuntos no toman 2 días. Por ejemplo, todo lo que sabemos con respecto a Cuba en la Cumbre de las Américas es algo que no surge de la noche a la mañana, ni surge allí, surge en un proceso larguísimo, en donde se van tanteando las aguas, en donde se van perfilando los intereses de cada uno, hasta que eso culmina en una fotografía, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Usted conoce posiblemente mejor, es que nos puede decir si verdaderamente es más importante lo que ocurre fuera del récord de lo que eventualmente todos conocemos, ¿no? Sí. Vamos a establecer en los 2 casos, por ejemplo, licenciado, de la CELAC, lo que no salió de los medios de comunicación, pero que a usted le consta si fueron avances importantes. Sí, bueno, en la CELAC, obviamente, salió en los medios de comunicación lo más importante, pero se había planificado con anterioridad, que fue que por primera vez en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Norteamérica, uno de los países latinoamericanos, Cuba, Nicaragua, en este caso respecto al caso de Puerto Rico, no respecto al caso de Cuba, le cedió la palabra a un representante del independentismo puertorriqueño y durante 8 minutos le pude explicar a todo el conglomerado de países allí reunidos la posición de la independencia de Puerto Rico y su derecho a la libre determinación. Yo creo que se ha subestimado la importancia de eso, de que eso sucediera. El hecho per se. El hecho per se. Porque si se hubiera quedado en el discurso nada más, hubiera sido importante. No el discurso, sino lo que se dijo. Lo que sucede es que con anterioridad a eso, y allí mismo, se aprobó una resolución con respecto a Puerto Rico. Hay 3 articulados en la declaración formal de la CELAC en Costa Rica respecto a Puerto Rico. Pero no son muy distintos a la cumbre anterior, con la excepción del pronunciamiento seguro, suyo. Son exactamente iguales porque no tienen que contener nada más. Allí están todos los principios, es decir, el combate al colonialismo en el Caribe, reclamar a Puerto Rico como parte de la América Latina y el Caribe, y trabajar para la descolonización de Puerto Rico. Eso es lo que se necesita como declaración de principios. Lo que se le añade en la cumbre de la CELAC es la participación de un representante del independentismo puertorriqueño. Además está decirle que mantener esos 3 párrafos allí es fundamental e importante, y así se hizo. Se mantuvo desde la declaración de La Habana a la declaración de Costa Rica, y hubo esfuerzos obviamente por parte de los Estados Unidos para que no se mantuvieran esos 3 párrafos, ¿verdad? Pero si se le añade a eso la participación de este servidor como representante del independentismo en Puerto Rico ante las Américas enteras, pues entonces se convierte ya en algo más específico, más palpable. O sea, que ahí hubo un gran avance. Vuelvo a repetir, eso no es mérito de nadie en particular, eso es mérito de la lucha de tratar de unir las fuerzas independentistas latinoamericanas que creen en la independencia de toda la América Latina, que comenzó, yo diría, obviamente con mayor rigor desde tiempos de don Pedro Luis Ducón, pero de Diego también había comenzado eso a principios de siglo. O sea, tomó más de un siglo lograr lo que se logró allí en San José. Eso es de mucha importancia. ¿Y cómo eso repercute para lo que eventualmente sucede en la reunión de Panamá? Bueno, hubo gente que pensó, bueno, después de eso, ¿qué más se puede lograr? Bueno, pues para los que creían que no se podía lograr más, entonces vino después lo de Panamá, que fue más allá de las expectativas de casi todo el mundo, porque allí ya estaba Estados Unidos presente y había 2 asuntos fundamentales, que era el asunto de Cuba, que ya se había cocinado tras bastidores, ¿verdad? Y lo de Venezuela, que obviamente puso de manifiesto la confrontación que hay entre Estados Unidos y Venezuela. Pero lo que nadie esperaba
es que Puerto Rico también estuviera presente, no solamente en las declaraciones públicas allí, sino en las conversaciones privadas de los presidentes que tuvieron, muchos de ellos con el presidente de Estados Unidos, y obviamente de que en aquella mesa donde estaba el presidente Obama sentado junto con los presidentes de toda la América Latina, estuviera como asesor del presidente de Nicaragua este servidor. Yo recuerdo que ya estaban ustedes en Panamá cuando usted hizo una expresión relacionada a cómo los Estados Unidos estaban tratando de evitar de que la presencia suya se pudiera dar allí. Usted hizo una denuncia sobre ello. ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo? Estaban intentando de que la delegación del Partido Independentista, del independentismo, no llegara allí. Y, tradicionalmente eso hubiera sido muy fácil, de una forma u otra hubieran impedido la salida de Puerto Rico o hubieran impedido la entrada. El problema era a nivel de llegar a Panamá. Así mismo es, de salir de Puerto Rico y de llegar a Panamá. Y obviamente estuvimos advertidos por nuestros amigos, que tenemos varios presidentes amigos sobre esa materia, y lo denunciamos. Obviamente al denunciarse y hacerse público, pues se le hacía más difícil a ellos, previo a una reunión en donde ellos querían una foto de amistad y cordialidad con el régimen cubano y el menos roce posible con Venezuela, porque eso lo trataron también, y no se dieron en eso. En tiempos anteriores hubiera sido no se hubiera dado. No se hubiera dado. No. Pero no bastó con eso. Hay unos elementos esenciales, especialmente me gustaría señalar dos de lo que sucedió allí, uno en público y otro en privado, ¿verdad? El público es, primero, el que hace las paces luego de docenas de años, pero los últimos 4 años de conversaciones con Cuba, públicamente, la fotografía entre el presidente de Cuba y el presidente de Estados Unidos. Al momento de hacer las paces, el presidente de Cuba le dice: le voy a informar a usted, además de la historia, los asuntos que no son negociables para Cuba. Es decir, vamos a bailar, pero no nos peguemos mucho en algunos asuntos. Y en lo que no nos vamos a pegar mucho es en el asunto de Puerto Rico. Es decir, ahí esta es nuestra posición. Al hacer su declaración formal, que escuchó el mundo entero, es notable que Cuba trae la posición de principio con respecto a su apoyo a la libre determinación e independencia de Cuba. Eso es fundamental. Es decir, para nosotros, y si en algún sentido yo hablo a nombre de la América Latina, y en ese sentido estaba haciendo las paces a nombre de toda la América Latina, lo de Puerto Rico no está envuelto. Eso fue importantísimo. Lo segundo, que sucedió no solamente allí en público, porque el presidente Ortega le dedicó los primeros 7 minutos a Puerto Rico, bien importante. Los primeros 7 minutos de discurso fueron referentes a Puerto Rico. Es lo que le dijo el presidente Ortega en la reunión privada al presidente de los Estados Unidos, porque también hizo una referencia indirecta a esa reunión privada. Allí él estaba hablando en nombre de los grupos centroamericanos del SICAC, y hablando en nombre de ese grupo, él personalmente, como presidente de Nicaragua, le informó que Puerto Rico, en lo que al venir allí como una nación independiente y tenía su propio jefe de Estado, debía tener una representación permanente del independentismo en cualquier reunión de la Cumbre de las Américas. Fue el planteamiento de Ortega. De facto eso ya ocurre porque yo estoy sentado allí, pero el presidente Ortega lo formuló oficialmente. Es decir, que le llegó el mensaje al presidente de Estados Unidos públicamente en la reunión y frente a todo el mundo de parte del presidente de Cuba, y privadamente en la reunión que tuvo el presidente de Nicaragua, además de hacerlo públicamente el presidente de Nicaragua. Y si a eso uno le añade el hecho de que yo pude formular... Bueno, ese tema lo quiero discutir luego de la pausa, licenciado, porque quiero ver cómo enlaza una cosa con la otra, específicamente el encuentro que usted tuvo con el presidente de Estados Unidos. Estamos en Análisis Radial conversando con el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, el licenciado Rubén Berríos Martínez. Estamos a través de PAB 550, regresamos en breve. Regresamos a Análisis Radial, seguimos conversando con el licenciado Rubén Berríos Martínez, presidente del Partido Independentista Puertorriqueño. Estamos hablando de lo sucedido en la Cumbre de las Américas en Panamá. Y nos estaba hablando acerca del encuentro que usted tuvo con el presidente de Estados Unidos y lo que había ocurrido anteriormente en el encuentro que tuvo el presidente de Nicaragua, Ortega, con Barack Obama. Bueno, entonces vamos a lo que sucedió, al encuentro que se dio con usted y el presidente de Estados Unidos. A mí me han preguntado mucho sobre ese encuentro.
y yo quiero decir algo, lo he dicho en algunos momentos, pero lo quiero clarificar aún más. La foto de el presidente Obama y este servidor conversando y dándose la mano no la tomó el Partido Independentista puertorriqueño. Bien, vamos a empezar por ahí. Esa foto no es de nosotros. Bien. ¿Y quién suministró la foto? Bueno, podemos hablar de eso ahora. Okay. Yo voy a explicar un poquito cómo fue el encuentro, dónde fue el encuentro. Primero, el encuentro no fue en el lugar donde públicamente vimos se reunían los presidentes y donde yo estaba sentado con el presidente de Nicaragua y estaba al otro lado del presidente. No fue ahí la reunión, no fue en el salón formal que todos vimos por televisión, no. Este encuentro se dio, yo creo que son como 4 kilómetros de distancia de ahí, en unas ruinas que hay sobre la vieja ciudad de Panamá, bien cerca de la... Esas ruinas se prepararon para una cena de Estado. ¿Qué es una cena de Estado? En la cena de Estado se llama en términos diplomáticos, va 1 más 1. ¿Quién es el 1? El presidente, y más 1, la esposa del presidente o el esposo de la presidenta o el primer ministro. Es 1 más 1. Pero tan importante como eso, allí no hay prensa. La prensa no está. Eso está rodeado por la milicia y por kilómetros alrededor no puede entrar la prensa. O sea que allí no había prensa. Bien, eso es lo primero que le debo señalar. Si no había prensa, y mucho menos este servidor tenía prensa, porque yo estaba con el general Moncada, que es el embajador de Nicaragua ante la OEA, y éramos los dos representantes, en vez del presidente de Nicaragua y su compañera o esposa, éramos los dos que estábamos representando a Nicaragua. ¿De dónde viene la foto? ¿Sabes? Yo no sé, porque no es una foto, es una película. Sí, un video, sí. Y ese video aparece apenas 1 hora después en uno de los canales panameños, y luego aparece en un canal puertorriqueño, y luego aparece la foto que se toma del video. Eso es lo primero que quiero plantear. O sea, la foto no fuimos nosotros quienes la tomamos. Se sabe tampoco quién la suministró. Seguro. Usted adivine, o sea, buen entendedor, pocas palabras, de dónde surgió esa foto y por qué surgió. El encuentro que yo tengo con el presidente es en un lugar, en la entrada, donde no estamos prácticamente nada más que él, el embajador de Nicaragua en la OEA y yo, y 1 o 2 personas que están con él, y él está entrando hacia el lugar donde es la cena, y yo estoy en el camino del lugar donde es la cena, y no hay más nadie. Y ahí es que yo le planteo, ¿verdad?, que Puerto Rico debe estar, y que nos compete y que es nuestro derecho estar allí como un país independiente en la Cumbre de las Américas. Y él me dice eso más o menos, ¿verdad? Sí. Eso depende de usted. Y yo digo, y de usted también. Esa fue la conversación que más o menos tuvimos. ¿Por qué el presidente pasó allí aquella hora? No me pregunten a mí, yo sé porque yo estaba allí. Yo fui porque no había empezado la actividad y salí un momento para hablar con el general Moncada en un sitio donde no hubiera tanta gente. Es decir, que a lo mejor ese encuentro a lo mejor nunca se pudo haber dado. Por lo fortuito, como usted me está describiendo, lo que pasa es que no hubiese dado. Sí, pero yo dejé de creer en casualidades como esa, más o menos, y mucho menos cuando la foto viene después y yo no sé de dónde viene. Yo no sé por qué sucedió, yo sé que sucedió el encuentro, ¿bien? Y que yo le planteé que él estuvo muy gentil, caballeroso, amable, fue una corta cooperación muy cordial, y él siguió hacia la cena y después yo seguí un poco después hacia la cena. Bueno, o sea que se le planteó por el presidente Castro en público, se le planteó por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en público y en privado. Se lo planteé yo cara a cara. O sea, obviamente el asunto de Puerto Rico se lo plantearon otros presidentes también en reuniones privadas. El asunto de Puerto Rico, por lo tanto, está presente en la conciencia del presidente de los Estados Unidos. ¿Bien? Obviamente lo que él me contestó no es de casualidad tampoco. Me imagino que él tenía preparado. Y así fue, porque la contestación que me dio a mí fue la misma que le dio al presidente Ortega, una contestación que él tenía preparada. O sea que Puerto Rico es un asunto no solamente del interés de la América Latina, y que lo plantea la América Latina desde la CELAC,
y lo plantean allí públicamente muchos presidentes y privadamente, como un asunto que hay que resolver, sino que el presidente de los Estados Unidos está consciente de eso en este momento, que eso es un asunto que hay que enfrentar, que hay que solventar, porque no se va a normalizar la relación con la América Latina hasta que se normalice también la relación con Puerto Rico. Yo creo que ese es el gran paso de avance de todo esto, ¿bien? Y por supuesto pone en nosotros, los puertorriqueños, ahora una responsabilidad. Bueno, eso precisamente es algo que quiero también discutir con usted. Cuando se dio el pronunciamiento suyo en la reunión de la CELAC, aquí en Puerto Rico hubo una solidaridad de diferentes sectores del independentismo que dijeron: usted habló por mí. Esa era la expresión común. Luego se da el encuentro en Panamá y nos encontramos otra vez con la expresión de lo importante que es poder haber sacado esa expresión del americano para ver qué piensa de primera mano. Entonces, la otra interrogante es: ¿y aquí qué vamos a hacer mientras tanto? La impresión inmediata es, bueno, esto abre la puerta para buscar unos encuentros entre los diferentes sectores aquí, sectores que también abogan por la independencia de Puerto Rico. Vamos a ir sobre ello. Yo diría que en sectores que abogan por la descolonización, más allá de la independencia, porque por lo menos, no solamente llamadas a mí, he estado en entrevistas de radio. El otro día tuve una entrevista con Carmen Jové, y los 5 creyentes de la estadidad para Puerto Rico que llamaron, lo que hicieron fue felicitarme. Es decir, yo creo que hay gente de todos los sectores, como lo que yo dije allí, fue a favor de la descolonización de la independencia, hablando a nombre del 54% de los puertorriqueños que votó en contra del colonialismo en el 2012. Mucha gente, más allá del independentismo, se sintió representada. O sea, yo no tengo la menor duda de eso, porque me lo han dicho, ¿bien? Se sintió representada en cuanto a mi pedido por la descolonización de Puerto Rico, que es a lo que me referí en la CELAC. La pregunta es: ¿los que creemos en la descolonización en Puerto Rico, qué vamos a hacer en este momento? Esa es la pregunta grande. Obviamente el gobierno de Puerto Rico actualmente parece estar en ese inmovilismo increíble. Yo diría el grupo que controla la toma de decisiones al nivel del gobernador, del ejecutivo, vamos a ponerlo así. Sin embargo, hay un sector muy numeroso, diría yo, no solamente de líderes, sino de gente de la base y líderes intermedios que creen en un Estado libre asociado soberano, es decir, que creen que hay que superar, y que votaron que no en el plebiscito del 2012, se le llama ese sector el sector soberanista, etcétera. Ese sector obviamente tiene una función muy importante que cumplir, particularmente en empujar al gobernador para que cumpla con lo que él prometió en las elecciones pasadas, que parece que no tiene intenciones de cumplir. Pero ese sector tiene que empujar, obviamente, y ese sector tiene que hacer su labor. Eso le compete, obviamente, a ese sector. Eso no quiere decir que ese sector no tenga con nosotros relaciones de cordialidad y que hablemos sobre este asunto. Yo encantado, estoy abierto a eso. Ni hablar con el independentismo, por el resto del independentismo, por supuesto, pero me estoy refiriendo a este sector grande del Partido Popular. Los estadistas sucede lo mismo. Los estadistas saben que si no se le crea una crisis política a Estados Unidos, no van a responder a ningún pedido de nada. Y por lo tanto hay un sector dentro del Partido Estadista que también cree que hay que empujar a Estados Unidos. Si no se le crea la crisis política, no van a actuar. Olvídense ustedes de hacia dónde, si hacia la estadidad, hacia la independencia o hacia la libre asociación o el ELA soberano. Lo que hay que darse cuenta es que los que creemos en que Puerto Rico tiene que salir del actual estancamiento colonial que nos lleva a la tragedia que estamos padeciendo en Puerto Rico ahora, esos tenemos que empujar a Estados Unidos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues esa es la gran pregunta, ¿verdad? Eso quiero discutirlo luego de la pausa, licenciado, porque quiero plantear comenzando desde la perspectiva independentista y luego ver a los demás grupos que también abogan por la descolonización de Puerto Rico. Estamos conversando con el presidente del Partido Independentista, Rubén Berríos Martínez. Estamos en Análisis Radial por PAB 550. Regresamos en breve.
Regresamos a Análisis Radial. Seguimos conversando con el licenciado Rubén Berríos Martínez, presidente del Partido Independentista Puertorriqueño. Bueno, estamos hablando acerca de qué hacer ahora, ¿no? Y entonces pues nos estaba hablando acerca de la importancia de ver todos los sectores que abogan por la descolonización de Puerto Rico. ¿Cómo empujar a Estados Unidos? Exacto, cómo crearle la crisis. Exacto. Bueno, pues entonces vamos a comenzar en el caso del independentismo. Y específicamente, licenciado, dice que hay mucha gente que están esperando una explicación suya a esta interrogante que le quiero plantear, y es, ¿qué piensa usted hacer respecto a como líder del Partido Independentista, la franquicia electoral que defienda la independencia de Puerto Rico, la estructura a nivel nacional que tiene el independentismo dispersa es la del Partido Independentista? ¿Cómo se visualiza ahora respecto a las demás organizaciones y sectores independentistas también? ¿Piensan establecer alguna vinculación de establecer alguna estrategia en común? ¿Qué piensa usted sobre ello? Bueno, mire, yo creo que eso es bastante fácil de resolver. ¿Por qué? Porque yo creo que prácticamente todos los independentistas, ¿verdad? Independientemente de que si pertenecen a una organización o no pertenecen a otra, etcétera, están acordes de que aquí el mecanismo de presión hacia Estados Unidos debe ser una asamblea de estatus que incluya alternativas descolonizadoras. Es decir, una asamblea de estatus que pueda contener en sí distintas corrientes descolonizadoras, es decir, los que creen en el futuro de moneda soberana, los que creen en el futuro de la estadidad, los que creen en el futuro de la independencia, y que esas conjuntamente presionen a Estados Unidos. Nosotros hemos radicado un proyecto de esos efectos en la legislatura de Puerto Rico. O sea que yo creo que el mecanismo no es difícil de definir entre los independentistas, porque más o menos estamos de acuerdo en la asamblea de estatus entre alternativas descolonizadoras, porque si se incluyera una alternativa colonizadora, pues sería un engaño. Eso fue derrotado ya en las pasadas elecciones. Ahora, el independentismo yo creo que ha avanzado mucho en esto de una comprensión mutua y de no cancelarse. Yo le puedo decir que nosotros estamos no solamente disponibles, sino que obviamente va a acontecer que estaremos en contacto con gente que no son del Partido Independentista sobre esta materia de qué va a suceder para empujar a los Estados Unidos, cómo cuajamos lo de la Asamblea de Estatus. Yo creo que esas puertas están abiertas y que no quiero adelantar, ¿verdad?, X ni Y, pero yo, como pasan las cosas en el libro que tenemos ante nosotros. El licenciado tiene el libro Back Channel to Cuba, que hemos discutido aquí en PAB. Obviamente, pues por supuesto que ha habido ya conversaciones entre personas que no son del Partido Independentista con respecto a lo que pasó en Panamá, con respecto a las implicaciones de esto, con respecto allá a lo de CELAC. Seguro que sí. Yo creo que las cosas están bastante bien en las relaciones entre los independentistas en general, y que eso no va a ser problema. Yo creo que el problema grande es cómo cuajamos los independentistas una forma de empujar dentro de a los otros que no son independentistas, para que se den cuenta no solamente de que hay que crearle una crisis a Estados Unidos, sino cuál es la forma. Si nosotros lográramos eso, el obstáculo más grande, por ejemplo, con respecto a la Asamblea de Estatus, no está entre los soberanistas del Partido Popular, creo. Esa gente bastante claro. Sí, bastante claro que una Asamblea de Estatus entre alternativas descolonizadoras es la forma. En el PNP, o entre los estadistas, si lo pensaran bien, en mi opinión, se darían cuenta muchos de ellos que también es conveniente empujar para la Asamblea de Estatus, porque es una cuestión constante en donde todos juntos, porque la idea es, se elige los que sean, tanto por ciento de estadistas, tanto por ciento de independentistas, tanto por ciento de libre asociacionistas o de la soberanista, y todos juntos vamos y presionamos para que Estados Unidos responda, ¿bien? Le llevamos nuestra idea, cada uno, los estadistas la idea, los estadistas soberanistas la idea, los independentistas la idea, que los Estados Unidos responda
pero todos le estamos reclamando que responda al reclamo individual de cada uno. No pretendemos ponernos de acuerdo en cuanto a cuál es el reclamo, porque los estadistas y los independentistas y los otros nunca nos pondríamos de acuerdo en cuanto al fin último, pero sí nos podemos poner de acuerdo en que los americanos nos contenten a cada uno de nosotros. Bien, yo creo que esa es la forma efectiva. Y si los estadistas le dan pensamiento a esto, yo creo que muchos de ellos pueden estar... ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con alguno de esos líderes? Pero seguro estadistas, sí, se le ha explicado sobre eso. Sí, le he explicado sobre eso. Líderes estadistas y líderes soberanistas también. Y la resistencia de ellos a la Asamblea Constitucional de estatus es una cuestión de que no entienden de qué se trata, cómo se lleva a cabo eso. No, yo diría que la resistencia de ellos se debe a otra cosa. Yo creo que la resistencia, muchos entienden el proceso, ¿no? Se debe a que muchos creen que como la fruta madura le va a caer en las próximas elecciones en la falda, por el desastre de este gobierno, no porque ellos se lo merezcan, especialmente a la luz de su desastre anterior, sino porque la gente está loco por salir de este gobierno. Ellos estiman que eso es suficiente para ellos tener un triunfo fácil en las elecciones que vienen, y ellos creen entonces que haciendo un plebiscito de estadidad, sí o no, o haciendo una plan Tennessee, van a lograr la estadidad. Yo le he dicho a eso, prepárense para la decepción si llegan a ese momento. En el caso del plan Tennessee no es un mecanismo de presión. Sí, seguro que sí. Mecanismo de presión y ¿seguro? Hasta cierto punto de crisis. Seguro. Y el mismo, unos creen en ese plan Tennessee, otros creen en un plebiscito de estadidad, sí o no, y enfrentar a Estados Unidos con la situación. Cuando venga ese momento, yo no tengo la menor duda que es lo que va a pasar. Estados Unidos se va a tener que plantear el problema y va a tener que enfrentar el problema. Yo lo que le digo a los estadistas es una forma mucho más sólida y lógica, la asamblea de estatus, para que los Estados Unidos nos digan de temano cuáles son las alternativas. Yo dudo que el movimiento estadista públicamente ningún sector salga a favor de la asamblea de estatus. Vuelvo a repetirte, porque las elecciones están muy cerca y ellos asumen que van a ganar las elecciones, ¿bien? Pero por lo menos el sector independentista y el sector libre asociacionista o estado librista con soberanía acepta ya como principio la asamblea de estatus como una forma lógica. Vuelvo a repetir, la asamblea de estatus descolonizadora, sin incluir una alternativa de él ha mejorado, él ha manoseado, una reforma seguro. Que tenemos ahora. O sea que yo creo que estamos acercándonos y tarde o temprano vamos a caer en todo causal de esa crisis. Porque nos conviene a todos esa crisis política de enfrentar a Estados Unidos, esa crisis para ellos, enfrentar a Estados Unidos con el problema del estatus de Puerto Rico. Ya tenemos a nivel internacional, ya olvídense ustedes, tenemos la presión necesaria. Ya lo demostró Panamá y lo demostró San José y lo demostrará y lo ha demostrado la ONU. Ahora lo importante es de aquí un empujón grande. Eso es lo que planteaba Obama. Sí, seguro, pero seguro, hacer, ¿no? Es totalmente compatible con la conversación que yo tuve con el presidente Obama. Ustedes, y yo le dije, bueno, pero ustedes también. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Nosotros buscamos una forma, pero ustedes tienen la obligación descolonizadora según el derecho internacional. O sea, pero tienes tú toda la razón, no es incompatible con lo que Obama me dijo a mí privadamente y con lo que dijo públicamente. Y según lo informó el presidente de Nicaragua y lo que dijo también el presidente de Cuba, no es incompatible. Es un gran momento, esto es un gran momento, porque está la fruta, ahora sí yo digo que está la fruta madura para la descolonización. Bueno, eso quiero tratarlo luego de la pausa en Análisis Radial, conversando con el licenciado Rubén Berríos Martínez. Mantenga la sintonía, regresamos en breve. Regresamos a Análisis Radial, entramos a la parte final de nuestro diálogo con el licenciado Rubén Berríos Martínez. Bueno, vamos entonces a hablar de esa manzana madura. Usted lleva vinculado a los independentistas muchos años, licenciado. ¿Qué le hace pensar que ahora estamos más cerca de que la manzana o la fruta madura caiga? Yo no te utilizaría nada más que la comparación que te acabo de utilizar el término fruta madura, porque eso me recuerda la posición imperialista de los Estados Unidos vis-a-vis Cuba y Puerto Rico. Yo diría la puerta que está abierta y que lo que necesita es que le demos un empujoncito, ¿bien? Esa es la comparación que yo utilizo. La descolonización de Puerto Rico está como una puerta que ya está abierta, pero que necesita un empujón, ¿bien? Que no está cerrada con llave. Y que así... Un empujón de nuestra parte. De nuestra parte, un empujón de nuestra parte, así mismo. Yo estoy muy optimista con respecto a eso. Ahora, a mí me gustaría que ocurriera antes de las elecciones, obviamente. Que de alguna forma... ¿Cree usted que la situación de la presidencia de Obama
que está de salida es seguro. momento Es buena, es una buena favorable. Así, favorable. Y lo que pasa es que lo veo difícil debido a la camarilla esa que está ocupando las decisiones del Partido Popular respecto a la cuestión del estatus y otros asuntos. Lo veo difícil que el Partido Popular se menee. Ojalá y el Partido Popular y tiene el proyecto que le radicó el PIB, o nos podríamos poner de acuerdo con otro con respecto a la Asamblea de Estatus. Ahí depende antes de las elecciones de que los soberanistas dentro del Partido Popular empujen lo suficiente y que el Partido Popular de esa camarilla recuerde que si los soberanistas no están contentos para las elecciones, ellos ganaron por 11.000 votos nada más, es decir, que le puede costar electoralmente mucho al Partido Popular como partido no hacer algo con respecto al estatus. Bien, la tendencia es no hacer nada de esa camarilla, pero tienen que pensar bien lo que van a hacer. A mí me gustaría que lo que sucediera, obviamente antes de las elecciones. Si no, pues va a suceder después de las elecciones. Vamos entonces a hablar de la crisis nuestra, cómo quizás va a ayudar a empujar la parte de la puerta que le toca a ellos. Porque nosotros ya la tenemos configurada aquí, pero nosotros le estamos casi a diario. Hay alguna nota circulando del problema de la crisis que se vive aquí en Puerto Rico. Hace años, tú tienes toda la razón. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo esto que se está viendo aquí va... La fruta está madura en Estados Unidos por dos razones. Primero, está madura porque económicamente esto está en quiebra y esto no le beneficia o le perjudica, mejor dicho, a los bonistas, etcétera, en Estados Unidos. O sea, hay un sector allá que antes era defensor del estatus actual que ahora dice esto no funciona. Eso es importante, bien importante. Pero está madura ya también porque el sector del Departamento de Estado y la propia presidencia están conscientes que esto le causa problemas con la América Latina, lo de Puerto Rico. O sea, que está madura ya por dos razones. Lo que sucede es que Estados Unidos tiene muchos problemas. Y si no lo llevamos, no le creamos mayor empuje en esto, pues lo dejan pasar, porque tienen muchos otros problemas en el mundo entero. Y el otro problema se le puede presentar si los populares no hacen nada, con un triunfo de los estadistas en las próximas elecciones, por ejemplo. Obviamente, si triunfáramos nosotros, pues es fácil ver la Asamblea de Estatus, pero obviamente si no triunfáramos nosotros, como obviamente aquí nadie es irrealista, ¿verdad? Y los estadistas empujan, pues ese puede ser el momento de la crisis también. Depende si es por una forma o la otra. La situación económica de la quiebra aquí en Puerto Rico del Estado Libre Asociado no ha movido a ningún sector del gobierno de los Estados Unidos a pensar en un rescate. Así es. Al gobierno de Puerto Rico, y se va viendo cómo se va complicando, incluso ya públicamente hablando de posible cierre de gobierno y todo ese tipo de cosas, pero ellos no se están moviendo. Licenciado, ¿por qué el americano no se está moviendo? Bueno, porque Puerto Rico es un problema, pero es un problema menor para ellos, no le causa una crisis, o sea, es a unos sectores que le causa una crisis. O sea, para ellos es mucho más importante lo que está pasando en el Medio Oriente con respecto a Irán, con respecto a Ucrania. Siempre tienen un problema de otra naturaleza, interno o internacional. Obviamente hay que empujar más de acá, y por eso digo, nosotros somos los que tenemos que empujar esas puertas. Ellos están disponibles y así hasta lo han dejado saber, como vemos últimamente. Pero tenemos que empujar más de acá de Puerto Rico. Entonces hay gente en Puerto Rico a que todavía le conviene este estatus decrépito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la tesis de esta gente? Es una cosa increíble la camarilla esta. Está desbordado la bañera, por ejemplo, o el lavamanos. Y ellos insisten en que van a destapar el lavamanos. No, mire, es que la cañería, la tubería, es tan y tan vieja que está podrida, ya hay que cambiarla totalmente. De nada vale destapar la cañería, o sea, limpiar el lavamanos. Y no se dan cuenta porque les conviene que se queden las cosas como están. Pero yo creo que esos son muy pocos en este país. Y en el Partido Popular, en mi opinión, son la minoría. Si empuja fuerte el grupo soberanista, existe una posibilidad que antes de las elecciones se cuadre un proceso descolonizador de verdad entre alternativas descolonizadores. Yo lo dudo muchísimo. Pues si no es así, pues vamos a tener que esperar hasta después de las elecciones, donde se le va a causar la crisis de Estados Unidos de otra forma. Y ya Estados Unidos sabe cómo va a bregar con esa crisis. Y yo no tengo la menor duda que cuando tenga que decir los Estados Unidos, va a decidir según sus intereses, y sus intereses no es hacer de Puerto Rico un Estado, sus intereses es caminar hacia la soberanía de Puerto Rico. Quiero volver al tema de la situación de la quiebra del Estado Libre Asociado, licenciado, porque
La gente lo está sintiendo todos los días. Hay un proceso migratorio intenso que se está desarrollando. Es parte de la misma características de la crisis ahora mismo, como se ha dado en otros lugares allá en los Estados Unidos, que es la comparación que se hace, ¿no? Y cuando se habla a nivel internacional es Grecia. Así es. Entonces, el punto es, si el americano no actúa, como ya ha decidido no actuar, entonces lo que debo entender o debemos entender es que ellos van a permitir que esto llegue hasta su máximo punto de deterioro para que nos demos cuenta de qué. Yo desgraciadamente creo que se va a romper el lavabo, el baño, va a empezar a apestar toda la casa, pero si lo estamos viendo ya está empezando el hedor, mejor dicho, está empezando en Puerto Rico. Lo único que estamos exportando realmente es gente. Esto ya no da más. Lo que sucede es que Estados Unidos no va a bregar con el problema hasta que nosotros los empujemos. La América Latina entera los está empujando. La crisis económica los está empujando. Tenemos que empujar ahora a los puertorriqueños y tenemos que empujar creando un problema político a Estados Unidos. Y para eso es la Asamblea de Estatus nuestra, o para eso es el pedido de estadidad que quieren hacer otros. Vamos a hablar del tema de, ante la crisis, buscar coaliciones. Esto es una palabra que se usa mucho y de hecho, conjunto con eso, cuando se habla del Partido Independentista, se habla, usted dice, Rubén no quiere coaliciones. Es feo, Rubén no quiere la palabra coaliciones. es fea ante el país por las coaliciones y las alianzas de los 30, pero se puede hablar de entendido, de confluencia, de avenencia, pues por supuesto que sí, no hay ningún problema. Pero si te he dicho que hay una confluencia normal entre todos los descolonizadores, no solamente los independentistas, sino particularmente los soberanistas y algunos de los estadistas. La logramos en el 2012, no fue eso la derrota de la colonia, una confluencia por distintas razones de distintos sectores. Y yo creo que, ¿cómo se va cuajando eso? Tirando puentes, teniendo canales de comunicación, y yo te aseguro que eso se está dando y se va a seguir dando. Se está dando. Me lo ha mencionado varias veces en la entrevista, licenciado. Eso. Sí, esas conversaciones se están dando. Pero bueno, no son conversaciones formales, pero obviamente, pues seguro que líderes nuestros se han reunido con líderes que creen en la libre asociación y que creen en la estadidad, que creen en la independencia. Sí, yo me he reunido, pero es que el liderato del Partido Independentista lo componen una serie de compañeros que pueden reunirse con más libertad que yo. Bueno, ahí está el compañero Fernando Martín, ahí está el compañero Juan Dalmao, la compañera María Luz de Santiago. Todos esos, de una forma u otra, han tenido contactos en varias ocasiones durante los últimos años con líderes independentistas, con líderes soberanistas y con líderes estadistas. Y yo creo que después de esto de Panamá, yo estoy seguro que se van a acelerar, porque ya mucha gente dice, espérate un momento, esto es en serio. ¿Cómo se va a matizar esto en la práctica? Bueno, eso es difícil de pronosticar cómo se da en la práctica, pero obviamente el próximo año y medio es determinante con respecto a esto, ¿verdad? Vuelvo a repetir e insistir, lo del Partido Popular es determinante y yo no me quiero meter porque es un asunto de ellos, ¿verdad? Pero cómo empujan los líderes soberanistas dentro del Partido Popular para que el Partido Popular se vaya por el camino de la descolonización y no insista en mantener lo mismo que tenemos, repintado con un duco de otra naturaleza. Yo creo que eso es esencial en este momento. Y a mí no me gustaría meterme públicamente en ese, solamente hacer el llamado, porque obviamente no beneficiaría a las personas que yo creo que están en la línea correcta dentro del Partido Popular, que obviamente son los soberanistas. Pero si están pensando en sus escaños, van a deponer. Eso es un problema, así mismo eso. Y por eso eso es un problema. Prácticamente el llamado de entrada es que tienen que tomar ellos una suprema definición para ellos. Eso seguro, ellos tienen que definirse en eso, pero yo entiendo lo que tú dices y no es baladí esa preocupación, ¿verdad? Cada uno tiene que pensar en sus encaños, en sus alcaldías. Yo entiendo eso. Cómo dentro de ese contexto pueden empujar para que el Partido Popular asuma una posición descolonizadora, le compete a ellos. Pero eso es importante, bien importante. La idea del ex gobernador Acevedo Vilá de negociar la deuda, que el gobierno de Estados Unidos se encargue de ella,
a cambio de buscar más poderes para Puerto Rico. ¿Qué le parece esa idea? Es un sueño en una noche de verano. Yo no creo que eso tiene ninguna viabilidad. Esto hay que bregarlo del paquete entero. El paquete entero quiere decir: enfréntate al problema de la decolonización de Puerto Rico y echa para adelante. No estoy refiriéndome a cualquiera, y esa es la forma. Como tú notarás, yo he sido muy cuidadoso cuando me has hecho unas preguntas muy bien traídas, y es a propósito. O sea, vuelvo al libro este. Sí. Hay momentos en que uno tiene que ser... Si yo hubiera dicho, vamos a coger el ejemplo, si yo le hubiera dicho a alguien, hubiera consultado con alguien, lo que tuve meses hablando con el compañero presidente Daniel Ortega para hablar de la CELAC, no hubiera llegado a hablar nunca de la CELAC. Si nosotros hubiéramos anticipado lo que iba a pasar aquí en Panamá, tampoco hubiera llegado allá. Es decir, hay cosas que mejor se mantienen en un nivel real, pero no público, porque si no se pueden abortar, y yo creo que estamos en un momento muy delicado. Ahora, lo que sí creo es que en Puerto Rico hay una mayoría aplastante descolonizadora, ¿bien? Y de alguna forma u otra eso va a confluir, a converger en un apoyo político. Bueno, y utilizando la palabra, y yo sé que esto es un asunto mucho más profundo que estar buscando palabras, buscando adjetivos que puedan describir las cosas, pero sí está en la historia política el llamado de convergencia que usted hizo hace unos 15 años atrás. Las circunstancias ahora son mucho más propicias de lo que lo fue en aquel momento. Yo creo que nunca antes ha sido tan oportuno la situación histórica, nunca antes, para la descolonización de Puerto Rico, pero nunca antes, nunca antes. En algún momento estábamos preparados los puertorriqueños y no estaba preparado Estados Unidos ni la geopolítica mundial en América Latina. Hoy está todo el mundo preparado y la economía de Puerto Rico está en el piso porque no funciona porque es lo que restringe la capacidad de Puerto Rico para adelantar en su desarrollo económico. O sea, todo está dado, pero hay que hacer una acción política en este momento, y yo espero que eso se dé. Pero una acción política no es una acción mirando las elecciones del año que viene. No, seguro que no. Obviamente las elecciones tienen relevancia, pero no es eso. Yo me estoy refiriendo a la Asamblea de Estatus, por ejemplo. Otros se refieren al Plan Tennessee. Pero algo político grande que jamaquea a los Estados Unidos es necesario para que los Estados Unidos, que está esperando, que están pidiendo la luz por señas, en mi lenguaje de ahí bonito, están pidiendo la luz por señas porque quieren salir de este problema para establecer las relaciones con la América Latina entera y normalizarla. Vamos a echar para adelante, ese es mi llamado a todos los descolonizadores de cualquier ideología. Licenciado, quiero agradecer la oportunidad que nos ha brindado de dialogar en la mañana de hoy. Como siempre, interesante tener la oportunidad de conversar y escucharle. Se le agradece a ustedes porque le quiero decir que ustedes son de los pocos sectores de opinión pública en este país que se ocupan de asuntos importantes como esto y que ven su trascendencia y los hacen trascender al pueblo. Y eso es una labor muy importante que ustedes hacen y los felicito. Gracias, licenciado. Y de hecho, el libro al cual hace referencia el licenciado fue uno de los libros que precisamente empezamos a discutir antes de que llegara a las librerías aquí, por la importancia que eso tenía. Y pues cuando usted ha hablado de ese tema del libro, sabemos que nuestros oyentes también sobre eso. Un libro que va a salir creo que el 6 del mes que viene, va a ser un libro de Harvard University Press, donde hay un capítulo, el último capítulo del libro lo escribe el profesor Carlos Gorrín, ¿bien? Y es de los expertos de Estados Unidos y expertos de Puerto Rico se llama Revisiting the Insular Cases, es decir, es para darle un vistazo a lo que ellos decidieron jurídicamente en el 1900, y Harvard fue el que recomendó, y Yale fueron los que recomendaron lo que iba a pasar en los casos insulares, y ahora, en el 2015, se están preparando en las élites jurisprudenciales en Estados Unidos para también bregar con el caso de Puerto Rico. Nada de esto es casual, no es casual. Lo que pasó con Obama en Panamá no es casual. Lo de la CELAC no es casual. Lo de que está pasando con Cuba y su relación con Puerto Rico, y no es casual este libro de Harvard. Así que no dejen de comentarlo en el futuro también. Gracias, licenciado, y que tenga buen día. Gracias a ustedes. Pero vamos a la pausa en Análisis Radial. Acaban de escuchar ustedes al licenciado Rubén Berríos Martínez, presidente del Partido Independentista Puertorriqueño. Mantenga la sintonía, regresamos en breve.